Miércoles 18 de abril de 2018. Lectura del Evangelio según San Juan. Capítulo 6, versículos del 35 al 40. Continuó Jesús diciéndole a los judíos en Cafarnaúm: Yo soy el pan que da la vida. Quien viene a mí no pasará hambre. Quien cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os he dicho que a pesar de haber visto, no creéis. Todos los que el Padre me confía vendrán a mí, y al que venga a mí no lo rechazaré. Porque yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que no deje que se pierda ninguno de los que me dio, sino que los resucite en el último día. Porque esto es lo que quiere el Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, paz y bien. Hoy el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 35 al 40, es la continuación del discurso del pan de la vida que hemos venido escuchando en esta tercera semana del tiempo de Pascua. Lo que está de fondo es la multiplicación de los panes y la gente que sigue a Jesús porque saciaron su hambre y no porque contemplaron el signo y lo trascendieron. El hecho de que sigan a Jesús y lo quieran hacer rey porque les llenó el vientre, suscita en Jesús una enseñanza. Entonces aquí ya está la primera enseñanza para los cristianos, y es aprender a mirar las intenciones que los otros tienen, y así no sean buenas las intenciones, así no sean rectas, transformar esas intenciones y utilizar esas intenciones para transformar la vida de los oyentes. Los judíos van siguiendo a Jesús sencillamente porque les llenó el vientre, pero Jesús les dice: trabajen por un alimento que perdura, trabajen por un alimento que les dará vida y vida en abundancia, es decir, vida eterna. Y los judíos están en ese proceso de tratar de comprender lo que el Señor les dice, aunque les cuesta bastante entrar en la dinámica de la propuesta de Jesús. Hoy entonces el Evangelio continúa en ese contexto del discurso de pan de vida, de la multiplicación de los panes, y entonces ahora les viene a dar una enseñanza mucho más profunda, y podemos reflexionar en tres verbos. El que viene a mí no pasará hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. El que vea al Hijo y crea en Él tendrá vida eterna. Entonces la clave de reflexión son estos tres verbos: ver al Hijo de Dios, creer en Él e ir a Él. Si nosotros vemos el Hijo de Dios, es decir, cuando en la catequesis, cuando en la predicación, cuando en el testimonio de un buen cristiano vemos al Hijo de Dios, no podemos conformarnos con verlo, porque cuando uno mira es simplemente un espectador, pero un espectador, pues aunque tenga mucha pasión, el espectador solo será espectador. No será el que está en el campo de fútbol y no será el que está en la pista de atletismo. Va a ver a la distancia. Entonces no es suficiente ver, sino que necesitamos creer. El que ve al Hijo del Hombre y crea en Él. Entonces creer es como esa capacidad de no quedarnos simplemente mirando a los 22 jugadores correr detrás de la pelota, sino que es meternos a la cancha y sudarla nosotros. Creer implica trabajar. Nos decía en este mismo capítulo 6 del Evangelio de San Juan, nos decía: esto es lo que el Padre quiere, que trabajemos en la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? Pues creer en el Hijo del Padre Celestial. Entonces mira esta dinámica
de no conformarnos con ver, sino entrar en la dinámica del creer. Y después dice, el que ve al Hijo del Hombre tendrá la vida eterna, el que vea y crea. Pero aparte de eso también dice, nunca tendrá sed. Aparte de eso, ver, creer y venir, es decir, hacerse discípulo. No es suficiente con Jesús tener un encuentro pasajero, sino que es necesario ir con Él. Y lo que debe suscitar en nosotros precisamente es el discipulado. Pues este evangelio hace como una síntesis de lo que es la vida del cristiano. No conformarnos con conocer al Señor y saber quién es Él, ese significa el verlo, ni tampoco conformarnos con meternos a la cancha para jugar un partidito, ese significa el segundo verbo, que es creer, sino que es necesario, sí es importante creer, pero uno puede creer y no seguir al Señor. Y después el tercer verbo, venir, ese implica seguimiento, movimiento, y el Señor quiere discípulos y discípulos auténticos, y ahí es donde nos la debemos jugar los cristianos, en el discipulado. Y el discipulado comporta desde luego el testimonio. Entonces, que con la gracia del Señor este evangelio nos motive a hacer ese camino auténtico de cristianismo. Que así sea.